Bienvenidos a Hein, la estrategia que cambió al Perú. Según Sun Tzu, no toda guerra es eliminación, también hay cuestiones morales e intelectuales. Este capítulo se llama El ocaso del sol y vamos a ir descubriendo por qué se llama así. Para entrar un poco en contexto, estamos en diciembre del 1986, ya casi 7 años de aparición del fenómeno terrorista. Poco conocido, poco estudiado, poco comprendido, ya se avisoraba la necesidad de un cambio en las técnicas y procedimientos, ¿no? Porque la estrategia estaba dirigida más que nada a desarticular los destacamentos armados y no a capturar a la cúpula. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Bien, listos para continuar. Perfecto. Quiero empezar conociendo cómo nace tu interés por ser policía, ¿no? Ingresas un 8 de julio de 1983 y egresas un 19 de diciembre de 86, ¿no? Bueno, el interés y la pasión por ser policía surge como muchos niños y adolescentes, soñadores, y sobre todo utilizando o recurriendo o siendo inspirado por la televisión, ¿no? Esas series de Los Intocables, Hawái 5-0, que veíamos cuando éramos niños. Yo creo que eso fue lo que fijó el rumbo de lo que yo iba a hacer más adelante. Y siempre tuve con esa seguridad, ¿no? Quiero ser policía, quiero ser investigador, porque esa era la característica de estos protagonistas de estas series policiales. Eran detectives, pues, ¿no? Y bueno, y coincide que el 19 de diciembre del 86 se da el proceso de unificación de la policía, ¿no? Que ya se materializa el 6 de diciembre del 89, ¿no? La PIP fue creada más o menos en el 22, ¿no? Con un carácter técnico-científico, ¿no? O sea, ustedes tenían una formación diferente a lo que vendría a ser un policía de hoy en día, ¿no? Una formación convencional del policía de ahora. Claro, lo que pasa es que la policía tiene varias ramas. Una de ellas es la de investigar los delitos, y la Policía de Investigación en el Perú tenía esa gran misión, ¿no? De investigar los delitos. Y por supuesto su formación tiene que ser diferente al que va a prevenir o al que va a dar seguridad. En el mundo hay policías diferentes, ¿no? Los que en el campo de la prevención, de la seguridad, y en el campo de la investigación, cuáles son a los métodos y a las ciencias que recurren. Por un lado tenemos la inteligencia policial, que hay que dominarla en su profundidad, ¿no? Lo otro es el método de la investigación del delito, que es toda una metodología técnica científica, igual que la inteligencia. ¿Y cuáles son las ciencias que realmente van a contribuir para mejorar la investigación del delito? Y eso están agrupado en la ciencia que se denomina la criminalística, ¿no? Y la criminalística es la que recurre a todas las ciencias, a la física, a la química, a la medicina, a la biología, en fin, incluso a la ingeniería, porque son los que ayudan a investigar. Y ahí tenemos a los peritos, ¿no? Por eso la policía tiene laboratorios de criminalística, y la PIP siempre ha tenido su laboratorio de criminalística. Y la otra ciencia es la ciencia de la criminología, que es la que va a estudiar la conducta, el comportamiento, ¿no? La forma, cómo va evolucionando la tendencia de la delincuencia y del delito mismo. Mira qué rico, ¿no? ¿Y cuál es cuál lo complementa esta formación? El derecho. Porque investigar tiene que ser de acuerdo a la norma legal, sobre todo el derecho penal, ¿no? Interesante. Entonces, la PIP desarrollaba labores de investigación criminal, inteligencia criminalística y administración policial. Es interesante que el mundo va avanzando, la policía se va especializando y el Perú un retroceso en la especialización, ¿no? ¿Qué tanto ha influido eso en los últimos 30 años de vida republicana? Bueno, cuando se hace la unificación de la policía, trae consigo no solamente la desaparición de la policía de investigación, ¿no? Para convertir a las tres fuerzas en una sola, que es la Policía Nacional. Con ella, en esa época, estamos hablando de bastante décadas, más de 3 décadas, todas las profesiones estaban en la tendencia de la especialización. La medicina, cada día querían ser más especialistas, ¿no? La ingeniería, la química, la biología, todas las especialidades.
la ciencia de la comunicación. La policía también estaba en esa corriente. Sin embargo, con la unificación se trunca la especialización. Y al truncarse la especialización, esta unificación lamentablemente no se le ha puesto atención pues, a la investigación del delito. Y ahí hemos perdido muchos años. Retomar eso, a pesar del esfuerzo enorme que hace el personal policial, pero su problema es que se necesita para ser especializado. Para especializarse en una materia se necesita permanencia. Si no permaneces dentro de la especialidad, ¿no? Si hoy día estás en tránsito y mañana estás como comisario y el próximo año estás investigando y nuevamente regresas a una unidad de administración y después te vas a una unidad de inspectoría, estás dando vuelta por todas las unidades de la policía, entonces no tenemos una policía especializada. Hemos fortalecido como institución policial, pero hemos perdido la especialización. Y eso hoy día es grave, porque el delito sí ha evolucionado y su tendencia es ir todavía siendo más clandestinos, ir creciendo, cambiar de modalidades. Entonces, si no tenemos como país una policía especializada, un país no surge, ¿no? O sea, el desarrollo va de la mano con la seguridad. Y ese es un gran problema que hoy día tenemos. Excelente. Bueno, graduado, ya te integras a la DIRCOTE, te unes al Delta 3, encuentras 2 efectivos, 3 escritorios, 2 máquinas de escribir, una camioneta. Todo faltaba, menos la iniciativa y la creatividad, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros meses ahí? Cuando estás en el proceso de buscar que ingresar a la policía, tú sigues soñando con lo que ves en las escuelas, en las películas, ¿no? Y tú ves que, y mayormente las películas de influencia norteamericana, ¿no? Uh-huh. Los detectives norteamericanos, como que todo tienen. Pero cuando ya terminas tu formación y sales ya a la cancha a trabajar como alférez de la policía y llegas a la DIRCOTE, siendo el terrorismo el principal problema del país, encuentras que la encargada de investigar el principal problema del Perú, que es el delito de terrorismo, le falta todo, ¿no? No teníamos buenas instalaciones, no teníamos vehículos, no teníamos muebles, no teníamos equipos, no había mucho personal, y lo otro es que no habían recursos económicos. Entonces, y ahí tú te preguntas, ¿y cómo? ¿No? Entonces, ahí tú te recuerdas de lo que en tu formación siempre te decía, el policía es mago. Entonces, hay que hacer magia. Entonces, no solamente hay que hacer ciencia, porque tienes que aplicar ciencia, sino que también tienes que hacer magia, pero además arte. Y eso lo hace más emocionante, ¿no? Eso lo hace más emocionante porque lo bueno que es que terminas rompiendo todo obstáculo es lo que es estar convencido de que lo que estás haciendo es lo que tú buscaste y que eso tienes que convertirlo en tu pasión, si no, simplemente no va a funcionar. Interesante esa parte. Bueno, uno de los primeros documentos senderistas con el que tienes contacto mencionaba desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial. ¿A qué hacía referencia y cuál era el papel ahí de Sendero Luminoso a la revolución mundial y qué era guerra popular para ellos? Bueno, ya en el mundo, sobre todo el modelo chino, ahí ellos habían desarrollado una estrategia que es la guerra popular, ¿no? Por algo Mao había tomado ya el poder, ya desarrollaba todo el Partido Comunista en China. Ellos llegaron al poder a través de la guerra. A través de la guerra. Entonces ellos también, Sendero era un seguidor de Mao, un seguidor del Partido Comunista Chino. Había tenido conflictos enormes con los partidos comunistas rusos. O sea, ellos tenían una discrepancia enorme con los rusos. Ellos eran un seguidor chino, del Partido Comunista Chino. Y acá al Perú dijeron, la única forma de llegar al poder es a través de la guerra popular. O sea, ¿y qué significaba la guerra popular? Lo que los peruanos vivían era el terrorismo. O sea, destruir todo el sistema. Muera quien muera, no le importaba. Hay que destruir para que sobre la ceniza decían que hay que construir un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo modelo de gobierno. ¿Y qué gobierno? Un gobierno dictatorial, de corte comunista, modelo chino. Entonces, eso era fatal.
¿no? Esa propuesta, ¿sí, no? Esa propuesta tan sanguinaria, genocida, era la que, pero sin embargo, confundía a la gente. Y mucha gente ha entrado y se enrolaba en este viaje sin destino, ¿no? Macabro. Pero sin embargo, hubo gente que creyó, otros fueron arrastrados, pero finalmente todo lo que generó, pobreza, miseria, muerte, Sí. dolor. Bueno, iremos descubriendo que finalmente pues el pensamiento de Gonzalo era un mamarracho, ¿no? Un arroz con mango que no tenía mayor sentido y que, bueno, Sendero fue apresado, juzgado, condenado, no por sus ideas, sino por su accionar criminal, ¿no? Entre el 17 de mayo de 1980 y el 17 de mayo de 1986 hubieron 30.000 acciones en 22 de los 24 departamentos, siendo Ayacucho, Apurímac, Huancayo y Lica y la ceja de Selva los más afectados. Entonces, esto también demuestra que Sendero no reivindicaba al campesino ni a los más pobres, ¿no? Aunque su discurso sí estaba orientado hacia ellos, pero no era que los reivindicaba, Sí. ¿no? Abimael, digamos, aborrecía a los pobres. El discurso era diferente a la realidad, a los hechos, ¿no es cierto? Porque finalmente decía de que la revolución empieza en el campo para llegar a la ciudad y que el campesino hay que reivindicarlo, pero finalmente empezó más bien matando a los campesinos, quitándoles todo, ¿no? Impidiéndoles, quitándole primero su libertad y después su vida. Por supuesto que le quitaban todas sus propiedades, todos sus pocos bienes que tenía, y eso la población llegó a entenderlo, ¿no? Llegó a entender, porque al inicio el discurso probablemente impactó, gustó a algunos, pero finalmente la máscara que había detrás se fue conociendo, ¿no? Se fue conociendo y fue un desastre para todos los peruanos. Interesante. Ahora, a la par de que habían atentados fuera de Lima, también habían atentados, acciones terroristas en Lima, ¿no? La idea de Sendero era atacar desde el campo y la ciudad, ¿no? Era una mezcla de ideas entre la china y la rusa, de lo que venías hablando. Empiezan en Ayacucho, pero ¿se sabe cuándo Abimael llega a Lima? O sea, ¿cómo es que se establece o no se llega a determinar eso? Exactamente, no tengo información sobre el particular, pero asumimos de que el primer atentado, él estaba en Ayacucho y porque la policía va y hace unas intervenciones después del primer atentado y encuentra documentos de él en el lugar donde él se hospedaba o vivía, pero no lo encuentran a él. Él pasa a la clandestinidad ahí a los pocos días del primer atentado, ¿no? Asumimos de que pudo haber estado en Ayacucho, pero después él viene y se refugia en Lima. Y en Lima se refugia desde los primeros años del 80. Y acá ha permanecido. Eso sí él lo sostenía, ¿no? En las entrevistas que hemos tenido con él, él sostenía que desde muy pronto, apenas hubo los primeros atentados, él se vino a Lima y se estableció acá en Lima. Pero, sin embargo, hay documentos que pueden sostener de que antes de que empiece el atentado de Suchi, él tiene una reunión acá en Lima, en Chaclacayo. Entonces, por otro lado, él ya estaba en Lima ya. Ya la cúpula estaba en Lima ya, ¿no? Y a partir de ahí él se quedó acá. Porque la primera escuela, a ellos le llaman primera escuela militar, una reunión interna que tuvieron, es un mes antes del primer atentado. Por eso yo más me inclino de que Abimael ya estaba acá en Lima. Interesante. Ahora, desde el marzo del 83 a diciembre del 86, Sendero desarrolló dos planes. Uno es conquistar las bases, que eran dos campañas, que era defender, desarrollar y conquistar, 1 y 2 inclusive, ¿no? Y la otra era el plan del Gran Salto con 4 campañas. ¿Cómo es que ellos articulaban esto? ¿Cómo es que funcionaba este tema de las campañas y los planes? Él ha hecho un modelo igual que Mao. Se ha utilizado casi el mismo planeamiento, ¿no? Y ha utilizado las mismas frases y palabras y oraciones que Mao ha utilizado. Cuando habla de campañas, cuando habla de cercar el campo de la ciudad, cuando habla del hito histórico, todas esas frases no las ha creado él. Eso es ha repetido frases que ya Mao lo ha hecho, ¿no? Y sí podemos nosotros determinar de que
nada ha sido improvisado. Aquí ha habido un planeamiento, ¿no? Y que eso ha tenido periodos. Entonces, ellos le han denominado campañas. Primera campaña, segunda campaña, tercera campaña, y cada campaña tenía sus partes, desde el inicio hasta el remate y su evaluación de cada campaña. Y iban evaluando. Por eso que ya después ha hecho su evento, el Congreso, para evaluar todo este recorrido, ¿no? Todo esto nos da señales de que eran, digamos, como tú has mencionado, había todo un plan, una ideología y había toda una organización. O sea, realmente funcionaban como una empresa, ¿no? Sí, habían 3 tipos de planes. El plan político, el plan orgánico y el plan militar. A ver. Y ellos desarrollaban todo eso. Sí. Y es importante, todos los que nos escuchan y nos están viendo, que nosotros entremos en estos detalles para que entiendan realmente, pues, la monstruosidad que se llegó a formar. Lo complejo que era, pues, penetrar y lograr la captura. Pero acá viene algo muy importante, ¿no? Ante lo complejo, tienes que buscar lo más simple para derrotar, porque si no, te abrumas y al final ves que es algo imposible. Pero no, cuando más complejo, es como cuando más oscura es la noche, más claro es el amanecer. Pero hay que buscar ese amanecer. No hay que esperar lo que llegue, hay que buscarlo. Y lo que hizo el genio es eso, ¿no? Agudizar sus sentidos y también su corazón para encontrar ese punto de quiebre y poder darle el golpe mortal. Excelente. Mira, bueno, atentados de todo tipo, ¿no? Asesinato de autoridades, empresarios, miembros de la fuerza del orden, torres eléctricas, cochebombas, incendios de fábricas, etc. Tenían un modus operandi de cómo ellos trabajaban. Unos hacían el ataque, otros eran la contención y otros permitían la escapatoria, ¿no? Y eso lo hacía, pues, que las posibilidades de agarrarlos infraganti sean mínimas. Difícil porque había un planeamiento táctico y hacían un plan táctico. O sea, así como habían planes estratégicos, habían sus planes tácticos. Plan estratégico en lo político, en lo orgánico, en lo militar, pero también habían sus planes tácticos dentro de lo militar. E incluso para hacer una actividad económica, ¿no? Si ellos hacían una apoyada, también hacían su plan. O sea, todo estaba planificado, ¿no? Eran cuidadosos en eso. Por algo es una organización, ¿no? Entonces ellos tenían, para hacer cualquier atentado, tenían y cubrían todos los aspectos. Por eso que tenían un equipo de repliegue. Para cuando habían heridos, ese equipo se encargaba de rescatar y llevarlos a un lugar donde ya tenían que curarlos, atenderlos y todo. Había todos esos aspectos que ellos podían cubrirlo. Ahora, uno de los primeros atentados que te tocó, ya para entrar en contexto, investigar fue la fábrica de nylon, ¿no? En Ate. ¿Cómo fue ese atentado? ¿De qué se trató? A ver, hubo una noche, los primeros días de enero. Del 87. Del 87, cuando yo recién era alférez. Hay atentados en todo Lima, ¿no? Y vamos a ese atentado de la fábrica nylon. Comunicaban por radio de que habían ingresado un destacamento armado de Sendero y había colocado bombas en diferentes máquinas y habían incendiado lo que podían. Cuando hemos llegado, ya efectivamente los bomberos habían llegado, habían apagado todo, pero decían de que no hay que acercarse a ciertas máquinas porque habían ahí unas bombas. Y el equipo de desactivación de bombas de la DINCOTE también comenzó a desactivar. Y nosotros éramos el equipo de investigación, éramos un grupo de 4, ¿no? Porque el resto estaban en otro sitio, había un montón de atentados. Así que vamos a investigar. Muy bien. Yo estaba con mi promoción Jara, él ha fallecido posterior, ya por un tema de enfermedad, pero muy bueno, muchacho, extraordinario, ¿no? Y comenzamos con el equipo a buscar y encontramos ahí, de todas las cosas raras, siempre hay un detalle. Y una de las cosas que te enseña la investigación del delito es encontrar algo que no estuvo antes del atentado. Es el olfato del detective. ¿Qué no estuvo antes del atentado? ¿Y qué encontramos? Porque cuando preguntamos, ¿y cómo ha sucedido? Bueno, han venido y con armas, con todo, pero han traído galoneras de gasolina y han echado gasolina y han incendiado. Y ahí han puesto bombas. Y han pegado, han hecho pinturas, han hecho pintas, todo, que viva el Partido Comunista, que mueran los traidores. Y cuando comenzaba, oye, ¿y esa galonera? ¿Habían galoneras? Sí, ellos han traído esas galoneras. Muy bien.
Y recogimos todas las galoneras y habían como una docena de galoneras. Pero entre ellas había una de aluminio, grande. Hay unos carros Jeep que les colocaban atrás unas galoneras de aluminio bonitas, medias rectangulares. Así de que, muy bien. Vamos con la galonera. Vamos con la galonera. Eso es lo que tenemos. Lo raro de esto. Claro. Ahora, para que las nuevas generaciones entiendan un poco. En ese tiempo no habían filmadoras, ¿no? O sea, la gente no tenía un celular, ¿no? Nada. No habían filmadoras. O sea, básicamente todo era temas de fotos, ¿no? Claro, todo era tema de fotos. Ustedes no contaban con una filmadora, no es que no existían, sino que ustedes no contaban con una filmadora, todo era una serie de fotos. Y el olfato de detective los lleva, pues, a coger esa galonera y salir a indagar, a preguntar, ¿no? A ver qué encontraban con eso. Ahora, se encuentran con gente que también no siempre estaba dispuesta a ayudar por el hecho del temor propio, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, salimos con la galonera, ya era tarde, ya casi era de madrugada, así que no había muchos grifos. En el primer grifo que fuimos, nos dijeron que el turno de la noche ya se había ido, ¿no? Ya era otro turno, no sabían nada. Fuimos más lejos, encontramos otra, recorrimos a lo largo. Cuando amaneció, eso de las 6 de la mañana, 6:30, así, ya estaban regresando el turno que se había ido de la tarde. Se estaba incorporando en uno de los grifos. Y pregunté y nos dan el dato. Dice, sí, esa galonera yo le he llenado de gasolina. Ah, sí, sí le he llenado de gasolina. Y lo raro es de que el que venía a comprarme siempre venía con una galonera chiquita y esta vez ha venido con su tremenda galonera. Y es un señor que vive al fondo, por allá siempre va de frente. Y la vez pasada escuché que le decían Inti. Y seguramente tendrá su taller de mecánica o soldadura, porque viene así todo con un uniforme todo sucio de grasa, de pintura. Ah, ya. Entonces, con esa información, nos hemos ido al fondo, era un asentamiento humano, buscando al tal Inti. Ahora, para esto, el atentado fue a las 10 de la noche. Esa conversación ha sido, como tú dices, al inicio del turno, 6 de la mañana. O sea, chambearon toda la mañana, toda la madrugada de ese día. Y a eso de las 10 de la mañana ya es que logran... Era temprano, era temprano, recién, sí. 7 de la mañana. Así que, logramos esa información, así que vamos a la búsqueda. Bueno, en cuestión de menos de una hora, encontramos a tal Inti. Lo detuvimos. Inmediatamente procedimos a su entrevista, a su interrogatorio. La cosa de que retornamos con él retornamos a nuestra base, porque ya no cabían en el vehículo, tuvimos que pedir un apoyo. Retornamos con 6 detenidos. Y los 6 detenidos después nos dicen, por si acaso el mando que nos ha reclutado, que nos ha convencido, yo tengo que reunirme con él a tal hora, en la tarde, 4 de la tarde. Así que fuimos a las 4 de la tarde al punto y también lo capturamos. Una captura. O sea, de una galonera salió el descubrimiento de todo el destacamiento. Ahora, donde ustedes van a buscar a este Inti, para esto su familia no sabía nada y era una zona, digamos, precaria, ¿no? Y ustedes tuvieron también que medio disfrazarse, ¿no? Infiltrarse ahí en la zona, era parte del trabajo también, ¿no? Y este mando militar era Jara, y él era parte de ¿qué? O sea, estos eran parte del ejército, del frente. A ver, él era el mando político de destacamentos. Como mando político, forma parte del partido. El resto son parte del ejército. Así es como ellos caracterizaban a la gente, ¿no? Clasificaban en todo caso. Todos los que eran mandos políticos pasaban a ser integrantes porque tenían otra formación. Su formación ideológica política era superior a la de abajo. Habían pasado por ese proceso. Entonces, por lo tanto, pertenecían al partido, pero tenían niveles. ¿Cuál era su nivel? Militante. El segundo nivel eran cuadros. Y el tercer nivel, el primer nivel era dirigentes. Entonces, nosotros el 12 de septiembre capturamos a la cúpula. Toda la cúpula eran dirigentes. Abimael se diferenciaba de ellos porque él decía, no, yo soy el presidente. Decía, ¿no?
Pero dirigentes solamente el Sendero ha tenido 24 dirigentes. Oh. Cuadros se ha tenido bastantes. Ujú. Y militantes, probablemente varios miles. Claro, No. interesante. Ahora, este mando narra la forma en cómo hacía la captación de los camaradas, ¿no? En charlas de adoctrinamiento. ¿Cómo eran esas charlas de adoctrinamiento? El mando tenía 3 tareas que desarrollar, ¿no? Una tarea de movilizar, ¿no? Producir y combatir. Combatir era ir a los atentados terroristas, hacer un atentado terrorista. Producir era hacer actividades económicas. Y movilizar era salir a reclutar gente. Entonces, ¿qué hacían los mandos? Se iban, por ejemplo, a las universidades y ahí captaban a los jóvenes. O se iban a las empresas, a las fábricas, y cuando salían los jóvenes o los trabajadores a tomar desayuno, a almorzar o a cenar, o ya salían para irse a sus casas, o cuando recién llegaban y estaban ahí afuera esperando su turno para ingresar, ellos llegaban y conversaban. Después les repartían documentos, por eso tenían volantes. Era el boca a boca. El reclutamiento era así. Entonces, por eso es que ellos después, y pasaban por todo un proceso. No es que hoy día te visito, te encuentro por primera vez, te hablo de qué se trata, no te digo que soy de Sendero, ¿no? Comienzo a hablarte de tus problemas sociales, comienzo a interesarme por solucionar tus problemas, me comienzo a identificar contigo, al final comienzo a hablarte, mira, y comienza la partidológica, política, al final te invita a una reunión con otros que también ha reclutado y va formando su célula, ¿no? Después de esa formación de célula, ya ellos vienen un compromiso que firman una carta y pasan a otro nivel, al nivel de combatiente. Mientras tanto es milicia, ¿no? Somos milicia y pasa al nivel de combatiente. No, yo no puedo combatir porque, pero puedes hacer apoyo. Entonces, ese apoyo juega otro rol, ¿no? Claro. Juega otro rol, pero ya se queda como apoyo. Pero puede hacer apoyo incluso hasta para un dirigente, ¿no? Entonces, hay niveles. Entonces, el Sendero tenía toda esa estructura que no la ha inventado ellos. Esto ya lo han hecho el Partido Comunista en Rusia, lo han hecho el Partido Comunista y otros partidos comunistas. Tenían esa estructura orgánica, ¿no? Con algunas innovaciones, por supuesto. Claro, ¿no? aplicadas a la realidad. Interesante. Toda esa estructura la vamos a ir desmenuzando, desarrollando para que ustedes entiendan de qué se trató toda esta organización criminal. Si quieren conocer más detalles, ya saben que tienen el libro Golpe Mortal, la verdadera historia de la pacificación nacional, rompiendo mitos. Nos pueden contactar para tener su ejemplar. Y el otro libro también que habla sobre las 9 claves de éxito del GEIN histórico. Bien, amigos, gracias por acompañarnos en este capítulo de GEIN, la estrategia que cambió al Perú. Esperamos hayan disfrutado de este viaje en el tiempo. Los invitamos a todos los que nos ven, a todos los que nos anhelan el regreso de la especialización de la policía, a todos los PIP lovers, compartir este episodio con sus amigos y familiares. No dejen de seguir nuestro canal, activar la campanita, dejar sus comentarios y preguntas. Y con este capítulo corto sobre la captura de Inti, la primera intervención, digamos, de investigación de un atentado de mi papá, nos despedimos, ¿no? Hasta el próximo capítulo, que conversaremos sobre ya la creación del Delta 8, la que fue la precursora del GEIN, y las primeras pistas que llevaron a la captura de la cúpula senderista. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias.